¿Qué tal, queridos amigos, queridos hermanos todos? Bienvenidos, muy buenas tardes, bienvenidos todos a este nuestro curso Como yo los he amado. En esta tercera sesión que estamos transmitiendo en vivo, un servidor de ustedes, el Padre Felipe Trujillo, párroco de San José del Mar de aquí de Cozumel. Bienvenidos, queridos hermanos, muchas gracias por conectarse, muchas gracias por seguir esta transmisión, gracias por sus comentarios, gracias por su participación, gracias por su presencia en medio de esta situación que estamos viviendo todos a nivel mundial, en medio de esta contingencia. Sacamos tiempo para estar con Dios, para hablar con Dios, para tratar con Dios y para aprender a amar como Dios nos ha amado. Eso es lo que queremos, queridos hermanos. Queremos aprender a amar como Jesús. Él nos dijo: ámense los unos a los otros como yo les he amado. Este curso, queridos hermanos, tiene esa intención, ese objetivo: escuchar la palabra de Dios, contemplar a Jesús, aprender de Jesús, escuchar su palabra y pedirle que con su gracia, con su espíritu, con su ayuda y su bendición, podamos nosotros aprender a amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Así que, queridos hermanos, vamos a dar inicio a esta nuestra tercera sesión de este curso. Me da mucho gusto estar viendo a todas las personas, amigos, hermanos en la fe que se están conectando. Les agradeceríamos mucho sus sugerencias, sus comentarios, sus inquietudes para ir cada vez mejorando esta transmisión, estas reflexiones, y pues para que todos podamos ir creciendo en la fe, aprovechando nuestra estancia en casa y aprovechando esta contingencia que estamos viviendo todos a nivel mundial. Vamos a iniciar, queridos hermanos, nuestra tercera sesión de este curso, Como yo les he amado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tomar, queridos hermanos, directamente el texto de las Escrituras que vamos a meditar hoy. Recordemos que es parte de nuestra metodología, parte esencial de la manera como vamos llevando estos cursos. Tomamos un pasaje de las Sagradas Escrituras, o varios pasajes, ¿verdad? Y con la ayuda del Espíritu Santo vamos tratando de comprender el sentido de esas palabras y vamos tratando de aplicarlo a nuestra vida. Entonces, por eso decíamos, queridos hermanos, que uno de los subtítulos que podemos darle a este curso es Meditaciones bíblicas sobre el amor humano y sobre el amor divino. Meditaciones bíblicas. Entonces, queridos hermanos, espero que tengan su Biblia ya en casa, a mano. Creo que todos tenemos en casa uno o varios ejemplares de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? A veces los podemos tener un poquito descuidados ahí, en algún librero, en algún cajón, en algún armario, pero pues qué bueno que podamos tener todas nuestras escrituras. Y fíjense, hermanos, ya lo habíamos visto en el curso anterior, qué bueno que podamos personalizar nuestra Biblia, subrayarla, marcarla, digo con todo respeto también, señalarla, hacer algunos cuadros, algunas referencias, subrayar aquello que nos llame la atención, en fin, poner algunos separadores, para que vayamos familiarizándonos con las Escrituras, queridos hermanos. Recordemos que las Sagradas Escrituras son alimento para nosotros. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, cuando abrimos nuestras Escrituras y bebemos de la palabra de Dios, entonces tenemos vida, nos estamos alimentando. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pues
Sin más preámbulos, queridos hermanos, les invito a que tomemos hoy un pasaje del Evangelio de San Lucas. Localiza ahí en tu Biblia el Evangelio de San Lucas, el tercer evangelista. Busca ahí el capítulo 10 de San Lucas, versículos del 25 al 37. Y vas a ver, querido hermano, querida hermana, que ahora que escuchemos este pasaje, muy probablemente vas a decir, ya lo había escuchado, ya me lo sé, ya tengo cierta familiaridad. Hay algunos pasajes de las Escrituras que ya alguna vez lo hemos escuchado en otras ocasiones. Entonces, queridos hermanos, capítulo 10 del Evangelio de San Lucas, versículos del 25 al 37. El buen samaritano. El buen samaritano. Así está llamado este pasaje. Gracias a Dios, las Escrituras, queridos hermanos, en cada uno de los pasajes aparece un título o un subtítulo que nos ayuda a darnos cuenta de qué trata, qué pasaje es, de qué nos está hablando en ese momento. Entonces, queridos hermanos, el buen samaritano. Vamos a leerlo y vamos a escucharlo. Se levantó entonces un experto en la ley y le dijo para tenderle una trampa: Maestro, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Jesús le contestó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El maestro de la ley respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has respondido correctamente, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos asaltantes, que después de despojarlo y golpearlo sin piedad, se alejaron, dejándolo medio muerto. Un sacerdote bajaba casualmente por aquel camino y al verlo se desvió y pasó de largo. Igualmente un levita que pasó por aquel lugar, al verlo, se desvió y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, al llegar junto a él y verlo, sintió lástima, se acercó y le vendó las heridas después de habérselas limpiado con aceite y vino. Luego lo montó en su cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacó unas monedas y se las dio al encargado diciendo: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Quién de los tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? El otro contestó: el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo: vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Vete y haz tú lo mismo. Queridos hermanos, estamos ante una gran enseñanza de Jesús. ¿Quién es mi prójimo? Y no solo quién es, sino cómo debo tratar a mi prójimo. Y no solo cómo debo tratarlo, sino cómo debo de amarlo.
Y si queremos, queridos hermanos, no solo cómo debemos de amarlo, sino cómo debemos de demostrarlo. Este pasaje, queridos hermanos, tan rico en detalles, nos ilustra y nos dice lo que es amar en verdad a nuestro prójimo. Amar en verdad. Ya desde ayer decíamos, queridos hermanos, porque si estuvimos en la sesión de ayer, recordarán que tomamos el pasaje de las Escrituras con el que empieza este evangelio que acabamos de escuchar, cuando le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento principal de la ley. Y Jesús contesta, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ya veíamos que la palabra prójimo antiguamente se escribía no con una J en medio, sino con una X. Próximo, próximo. ¿Quién es mi prójimo? Mi próximo. El que está cerca, el que está junto, el que está pegado a mí. Entonces, queridos hermanos, vamos a ver los detalles de este pasaje, de esta lectura, para aprender y para vivir como nos enseña Jesús. En primer lugar, cuando le preguntan a Jesús acerca de la vida eterna, ¿qué debo de hacer para obtener la vida eterna? Jesús le dice al maestro de la ley, ¿qué está escrito? ¿Qué está escrito? Con eso el Señor nos está diciendo, ¿quieres tener vida eterna? Mira lo que está escrito. Acude a lo que está escrito. Ahí está el camino de la vida eterna. La vida eterna, queridos hermanos, es la aspiración más profunda del ser humano. ¿Quién no quisiera vivir para siempre? ¿Quién no quisiera ser feliz siempre? Estamos entendiendo que la vida eterna es una vida feliz, dichosa, bienaventurada. Nadie quiere vivir eternamente infeliz. Entonces, el primer punto que yo les invito, queridos hermanos, a que consideremos hoy es que el camino de la vida eterna está en las Escrituras, porque Jesús responde que está escrito. Ahí en lo que está escrito vas a encontrar el camino para obtener vida eterna. De manera, queridos hermanos, que así como un primer punto, qué bueno que acudamos a las Escrituras para encontrar ahí el camino de la vida eterna. Claro que cuando este maestro de la ley le dice a Jesús, amarás a Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo, eso es lo que está escrito. Y eso es lo que nos lleva a la vida eterna. Entonces, queridos hermanos, el mandamiento o los mandamientos del amor no solo son lo principal para vivir en este mundo, como lo veíamos ayer, sino son el camino para la vida eterna. A tal grado que Jesús le dice, haz eso y vivirás. Haz eso. Cuando el maestro de la ley le dice a Jesús, amarás a Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo,
Eso es lo que dice, lo que está escrito, es la manera de alcanzar la vida eterna. Jesús le contesta, hazlo, hazlo. Es decir, queridos hermanos, no se trata de conocer el camino hacia la vida eterna, que es el amor, sino de vivirlo, de hacerlo. Haz esto y vivirás. Y así, queridos hermanos, la vida cristiana es vida, no es conocimiento. No estamos, queridos hermanos, meditando estos pasajes de las Escrituras para saber mucho, para conocer mucho, para sabérnoslas de todas, ni para ser muy hábiles en las Escrituras. ¿De qué nos serviría conocer mucho las Escrituras, conocer mucho nuestra fe, saber mucho de la Biblia, de la iglesia, de la fe, de nuestra religión? ¿De qué nos serviría saber mucho si no vivimos de acuerdo a lo que sabemos o a lo que escuchamos? Jesús dice, hazlo y vivirás. Como diciendo, no basta que lo sepas. No basta que lo sepas. Entonces, queridos hermanos, no meditamos las Escrituras para saber mucho, sino para vivir bien, para vivir bien. Claro que lo más hermoso de este pasaje, queridos hermanos, y lo central, es la narración con la que el Señor ilustra lo que es el verdadero amor al prójimo. Dice que este hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones y lo dejaron medio muerto, medio muerto. Yo no sé si alguna vez en la vida te has encontrado con una persona herida, en la calle, en la carretera, en algún lugar. Es raro. No es muy frecuente, queridos hermanos, que nos encontremos con una persona media muerta. No es común. Pero, en otro sentido, en el sentido espiritual, personas que han sufrido heridas interiores, dolores, agresividad, abandono, palabras hirientes, experiencias, fracasos en la vida, desilusiones, decepciones, abusos, indiferencia, ofensas, humillaciones. Queridos hermanos, de esas sí hay muchas y nos las encontramos todos los días. Todos los días hay alguien que está medio muerto en el alma y a lo mejor ese que está medio muerto está en este momento junto a ti. Una persona que está físicamente media muerta, pues nos la encontraremos quizá de vez en cuando. Pero una persona que en el alma está media muerta, nos la encontramos, queridos hermanos, todos los días, todos los días. Una persona a lo mejor que ha pasado o está pasando por un fracaso, no sé, en su matrimonio, en alguna relación de amor, un fracaso familiar. Una persona que está siendo despedida de su trabajo, por ejemplo, ahora, queridos hermanos, ¿cuántas personas hay emocionalmente medias muertas? A lo mejor el vecino que está peleándose o la vecina que vive sola, que le abandonó el marido, que está creciendo sola a sus hijos. O a lo mejor aquel joven que está en la droga, que está en el vicio, que está en las adicciones y que está medio muerto, a lo mejor en la puerta de tu casa.
Queridos hermanos, ¿cuántas personas hay medias muertas porque no tienen ilusión por vivir? O porque están temerosas, o porque han llevado toda una vida de abuso, de humillación, de agresión. Queridos hermanos, y de esos medios muertos hay muchísimos en nuestra vida, muchísimos. Alguna persona que está sumida en la tristeza, por ejemplo, porque perdió algún ser querido, no sé, en esta pandemia. El ser querido murió, falleció, pero deja a la persona media muerta, media muerta. ¿Por qué? Porque se fue con ella o con él su corazón. Y ese, queridos hermanos, esa persona está esperando un buen samaritano, una persona que se acerque y con todas las actitudes de las que nos habla Jesús, comience a sanar esas heridas emocionales, esas heridas del corazón, hasta que aquella persona se restituya, se restablezca y vuelva a la vida normal y ya deje de estar medio muerto. Entonces, hermanos, para amar como Jesús nos enseña, lo primero que tenemos que hacer es pedirle a Dios que seamos sensibles a las necesidades de nuestro prójimo, que nos demos cuenta de quiénes son los que están sufriendo, que nos demos cuenta de cuál es el dolor de los que viven con nosotros, de los que viven al lado de nosotros, de aquellos con los que tratamos. Queridos hermanos, esos son nuestros prójimos. Y nuestros prójimos muchas veces están medio muertos en el alma. A lo mejor físicamente no, pero en el alma sí. Entonces, hermanos, para amar como yo les he amado, nos diría el Señor, primero, abre los ojos, date cuenta, sé sensible a los sufrimientos de los que viven contigo, o de los que viven al lado, o de aquellos con los que tratas. ¿Cuántas personas, hermanos, están espiritualmente, interiormente, medias muertas junto a nosotros? Primer paso, primera enseñanza para hoy, hermanos, darnos cuenta de quienes están sufriendo. En segundo lugar, queridos hermanos, nos dice la palabra de Dios que quien se acercó a ayudar no fue ni un sacerdote, aquí salimos muy mal parados los sacerdotes, ni un levita. Un levita era una persona también que se dedicaba a ayudar en el templo. Entonces estamos hablando, el Señor está hablando de dos personas que supuestamente deberían ser muy religiosas, pero que no mostraron amor al prójimo. Segunda gran enseñanza para nosotros, queridos hermanos. No todos los que son muy religiosos aman. No todos. Y Jesús por eso nos estaba advirtiendo desde ayer. Cuidado, porque no vaya a ser que únicamente que te quedes con el mandamiento de amar a Dios. Te digo de una vez cuál es el segundo. Amar a tu prójimo, como a ti mismo. Eso lo vamos a ver después. Pero, queridos hermanos, no basta con que cumplamos con nuestros deberes para con Dios. El sacerdote de la parábola, perfectamente, como dice aquella canción, a lo mejor quería llegar puntual al templo. Y el levita, pues también tenía su servicio a Dios en el templo. Y a lo mejor estaban viviendo bien el primer mandamiento,
pero no estaban viviendo bien el segundo mandamiento. Por eso Jesús, desde ayer lo estamos contemplando, aunque le preguntaron por el primer mandamiento, Él dijo los dos. No podemos separarlos. Amar a Dios y amar al prójimo. Pero vamos a pasar, queridos hermanos, a las actitudes, que quizá es lo más hermoso que nos expresa Jesús. ¿Qué hizo el samaritano? ¿Qué hizo? 10 cosas hizo. Yo te invito a que veas con calma, queridos hermanos, querido hermano, que veas y medites con calma este pasaje. ¿Qué hizo para ayudar al prójimo? 10 cosas hizo, 10 cosas. El amor es creativo. Hay muchas maneras de amar, muchas. Y el samaritano expresó 10 maneras de amar. Primera de ellas, sintió lástima. Sintió lástima. Amar es sentir lástima por las necesidades y los sufrimientos de tu prójimo. Yo te pregunto, ¿tienes lástima de alguien? ¿Te duele su dolor? ¿Te cuestionan sus sufrimientos? A veces, queridos hermanos, estamos acostumbrados hasta ver morir a la gente. Ahora que estamos siguiendo las estadísticas de la pandemia, a veces nos vamos nada más con los números. ¿Cuántos enfermos? ¿Cuántos fallecidos? ¿Nos duele? ¿Somos sensibles? Sintió lástima. Fue lo primero que hizo. Amar es sentir lástima. Hay que pedirle a Dios, hermanos, un corazón de carne, un corazón sensible. A veces vemos las películas y con qué indiferencia o con qué insensibilidad, mejor dicho, contemplamos cómo se están matando los unos a los otros. O ahora que en las redes sociales es tan fácil subir un video y nos llama la atención, mira, se ve cómo matan a aquella persona. Y en otro video, mira cómo matan a aquella persona. Y tal parece, queridos hermanos, que hasta la muerte se vuelve un espectáculo. Y no sentimos el dolor de aquella persona que la están matando. Ahora que en nuestro país, ¿verdad?, aparecen todos los días los ajustes de cuentas de la delincuencia organizada, así llamada. ¿Cuántos murieron hoy? Un número. Mañana, ¿cuántos? Otro número. La muerte ha llegado a ser para nosotros, queridos hermanos, un número. Un número. ¿Dónde está nuestra sensibilidad ante el dolor ajeno? Sintió lástima. Se acercó. A ver si nos da tiempo, queridos hermanos, de contemplar las 10 acciones que realizó el buen samaritano. Sintió lástima. 2. Se acercó. Hermanos, amar es acercarse a la persona que sufre, acercarse. ¿De qué nos serviría ver el sufrimiento de aquella persona si podemos acercarnos y no lo hacemos? ¿Qué tipo de amor es ese?
se acercó. Amar es acercarse a la persona que sufre, acercarse, aunque no te lo pida. La persona que estaba media muerta no le pidió al samaritano que se acerque, no podía. Pero el buen samaritano se acercó. Amar es acercarse al que sufre. No se puede amar en la distancia. Se acercó. Limpió sus heridas con aceite y vino. Hermanos, lo acarició, lo ungió, lo apapachó, le dio cariño, ternura, caricia. Amar es tocar, tocar. Ya ayer hablábamos de la ternura y la necesidad de mostrar nuestro amor con gestos de ternura. A veces amamos, pero no lo expresamos, ni con palabras, ni con acciones. No sabemos expresar el amor. El buen samaritano limpió sus heridas con aceite y vino. Lo sobó, lo talló, lo acarició. Amar es acariciar. Sanamente, desde luego. ¿Quiénes de tus prójimos necesitan una caricia? Hermano, tu prójimo, el que vive contigo, está necesitado de afecto, de amor, de cariño, de caricias. Está medio muerto en el alma y necesita el bálsamo de tu ternura, de tu caricia o de tus caricias, de tu apapacho, de tus besos limpios, sanos. Amar es acariciar sanamente, como el buen samaritano. Vendó las heridas. Hermanos, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú vas por la vida sanando los corazones o abriendo heridas? Con tus palabras. ¿Tus palabras son sanadoras? ¿Son curativas? ¿Tus palabras apaciguan? ¿O tus palabras hieren, lastiman, ofenden, humillan? ¿Vas por la vida sanando, curando, o vas por la vida hiriendo y lastimando y abriendo heridas en el alma? Me estoy refiriendo al alma. Porque hay dos maneras de ir por la vida: sanando los corazones o abriendo heridas. Vendó las heridas, nos dice el Evangelio. Lo montó en su cabalgadura. Yo me preguntaba, si tú vas a llevar en un caballo, vamos a poner una cabalgadura, a una persona que está media muerta, ¿cómo la llevas? O la subes sola, pero corre el riesgo de desangrarse, de desestabilizarse. O la subes atrás, pero ¿cómo se puede ella agarrar de ti? A mí me parece que la única manera como podemos llevar a alguien medio muerto en una cabalgadura es abrazándolo, llevándolo adelante, abrazándolo. Amar es abrazar. Ya lo veíamos ayer. ¿Cuántos abrazos o gestos de cariño necesitamos dar y recibir al día para vivir emocionalmente estables? Lo montó en su cabalgadura. Yo creo que lo tuvo que haber abrazado.
Lo llevó a una posada y cuidó de él. Le dio su tiempo. Y conste que el samaritano iba de viaje. Amar es dar tu tiempo. Amar es dar tu tiempo. ¿Por qué? Porque cuando estás dando tu tiempo, estás dando tu vida. El que da su tiempo, da su vida. Y dice el Evangelio que él, ¿verdad?, cuidó de él. Cuidó de él. Dice que al día siguiente, es decir, cuidó de él toda la noche. A mí me consta que muchas personas han velado toda una noche cuidando a otro. Por ejemplo, algunas de nuestras mamás. Eso es amor. Cuidó de él. Amar es dar tu tiempo y tus atenciones. Sacó unas monedas y se las dio al encargado. Hermanos, amar es dar tu dinero. Punto. Aquí no hay de otro, así de claro. Amar es dar y también dar nuestros bienes. Y ahí cada uno de nosotros puede hacer su reflexión. Verdaderamente compartimos lo nuestro, lo que tenemos, el tiempo, el dinero, nuestros bienes, nuestras cosas. Amar es compartir y amar es dar de nuestros bienes al que los necesita. Eso es amor. Cuidó de él, ¿verdad? Y además, hay algo muy hermoso, ¿verdad? Estamos terminando. Que le dice este samaritano al encargado del mesón: cuida de él y lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Qué es esto, queridos hermanos? Amar es terminar la obra y no dejarla a la mitad. ¿Cuántas veces ayudamos, pero llega un momento en que decimos, ya me despego, ahí nos vemos? Creo que ya te ayudé lo suficiente, ¿verdad? Y sin embargo, el buen samaritano dice, lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. Amar es terminar la obra. Es comprometerse hasta que la otra persona esté sana. Y no solo me estoy refiriendo a su salud física, sino a su salud interior, a su salud emocional, a su salud espiritual. Amar es terminar la obra, completar, queridos hermanos, nuestra ayuda, llevarla hasta el final. Eso es amar. Al final, cuando pregunta Jesús, ¿verdad?, ¿quién te parece que fue prójimo del hombre que fue asaltado? El maestro de la ley contestó, el que tuvo compasión de él. Y Jesús concluye diciendo, vete y haz tú lo mismo. Haz. Practícalo. Realízalo. Vívelo. Actúalo. Queridos hermanos, obras son amores. Solo hay una manera de amar, con las obras. Los sentimientos van y vienen, suben y bajan. Ayudan o estorban a veces. A veces los sentimientos acompañan al amor. Pero lo que nos está diciendo en síntesis, queridos hermanos, este pasaje, es que amar es hacer el bien, es obrar. San Ignacio decía que el amor ha de ponerse más en las obras que en las palabras. Se ama con las obras.
la mejor manera de decir te amo es mostrarlo con las obras, queridos hermanos. Queridos hermanos, son solo algunas reflexiones sobre algunos pasajes de las Escrituras que nos pueden enseñar a amarnos verdaderamente los unos a los otros, como el Señor nos ha amado. Mañana nos vemos primeramente Dios a las 5 de la tarde para nuestra siguiente reflexión. Que la Santísima Virgen, la Madre del Amor, les cuide, les proteja. Que el Señor bendiga a ti, a tu familia, a tu casa, a tu hogar, se haga presente y te conceda la gracia de amar a tu prójimo como Él nos ha amado, y me lo conceda a mí también. Muchísimas gracias por su atención, queridos hermanos. Nos vemos primeramente Dios mañana a las 5 de la tarde para continuar con nuestro curso, Como yo les he amado. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.